Somos Neuma Multimedia, proclamando la palabra de Jesucristo, dando a conocer el mensaje de esperanza a cada familia, llevando el evangelio de salvación a cada rincón del planeta, enviando hasta tus oídos predicaciones, alabanzas y estudios que edificarán tu vida. Somos Neuma Multimedia. Desde el 2015 he tenido la bendición de cantar en diferentes ciudades y en cada una he visto cómo Dios abre puertas, toca vidas y une corazones a través de la música. Con Absoluto recorrí Piedras Negras, Sabinas, Nuevo Laredo, también llegué a Honduras, Costa Rica y Panamá. Con Souvenir, en el 2017 viví momentos inolvidables en Colombia y en Ciudad de México. Y ahora, después de tantos años, llego con el corazón lleno, súper emocionada porque ya tenía tiempo que no teníamos un concierto. Vamos a estar con la banda completa lanzando el álbum Emuná y recordando los álbumes anteriores. Así que espero verlos por ahí. Va a ser este 4 de diciembre en Saltillo, Coahuila, en el Paraninfo del Ateneo Fuente a las 8 de la noche. Invita a un amigo, a una amiga. Los boletos están disponibles en línea o físicamente en Saltillo, en Acuña y en Piedras Negras. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Les mando un gran abrazo y Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Confesamos el misterio y el asombro de Dios hecho carne y nos gozamos en nuestra gran salvación mediante Jesucristo nuestro Señor. Con el Padre y el Espíritu Santo, el Hijo creó todas las cosas, sustenta todas las cosas y hace todas las cosas nuevas. Verdaderamente Dios se hizo verdaderamente hombre, dos naturalezas en una persona. Nació de la Virgen María y vivió entre nosotros. Crucificado, muerto y sepultado. Se levantó al tercer día, ascendió al cielo y vendrá de nuevo en gloria y juicio. Por nosotros, Él cumplió la ley, expió el pecado y satisfizo la ira de Dios. Tomó nuestros trapos de inmundicia y nos vistió con sus prendas de justicia. Él es nuestro profeta, sacerdote y rey. Quien edifica su iglesia, intercede por nosotros y reina sobre todo. Jesucristo es Señor. Adoramos su santo nombre, por siempre. Amén. 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 ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo. Nuevas son cada mañana. Entrevistas, comentarios, reflexiones. Todo desde una perspectiva bíblica. Bienvenido. Desde el 2015 he tenido la bendición de cantar en diferentes ciudades y en cada una he visto cómo Dios abre puertas, toca vidas y une corazones a través de la música. Con Absoluto recorrí Piedras Negras, Sabinas, Nuevo Laredo, también llegué a Honduras, Costa Rica y Panamá. Con Souvenir, en el 2017 viví momentos inolvidables en Colombia y en Ciudad de México. Y ahora, después de tantos años, llego con el corazón lleno, súper emocionada porque ya tenía tiempo que no teníamos un concierto. Vamos a estar con la banda completa lanzando el álbum Emuná y recordando los álbumes anteriores. Así que espero verlos por ahí. Va a ser este 4 de diciembre en Saltillo, Coahuila, en el Paraninfo del Ateneo Fuente
a las 8 de la noche. Invita a un amigo, a una amiga. Los boletos están disponibles en línea o físicamente en Saltillo, en Acuña y en Piedras Negras. Muchísimas gracias por todo el apoyo. Les mando un gran abrazo y Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Somos un centro médico donde atendemos lesiones de hombro, rodilla, cadera, fractura, esguinces, pequeñas articulaciones como manos, pie y tobillo. Atendido por los doctores Jorge A. Garza Mendoza y Francisco J. Siller González. Estamos ubicados en Plaza Villa Alta, cuarto piso, interior 408, frente a Costco. Si deseas una consulta o mayor información, comunícate a los siguientes teléfonos: 844-136-5266 y 844-136-5271. Artros, Centro de Ortopedia y Cirugía Articular. Odontología Integral. Doctora Brisa Horta, cirujano dentista especialista en ortodoncia. Visítanos en Juan Sá de Murra, número 311A, Fraccionamiento Tulipanes. Llámanos y agenda tu cita al 844-458-4321. 844-458-4321. Odontología Integral. Contamos con especialistas en ortodoncia, endodoncia, cirujano maxilofacial y rehabilitación oral. Odontología Integral. No lo piensas más y agenda tu cita. Un nuevo día empieza, la sintonía suena, el corazón despierta, a su palabra espera, sabiduría hallamos, Jesús nos guía y cuida nuestros pasos, nuevas son cada mañana, con el pastor Román García, bienvenido seas a escuchar palabra de vida eterna, nuevas son, qué alegría. Suena la radio con el pastor Román, deja que Dios nos siga llenando los corazones con su palabra para llenarnos de bendiciones. Bienvenido seas a escuchar, nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Bienvenido seas a escuchar, nuevas son cada mañana con el pastor Román García. Tan soberano y digno, quien como tú, temible en majestad, quien como tú, la tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como tú.
tierra se estremece, nadie a ti se compara, quien como es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará, inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan, siempre permanecerá. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará, inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan, siempre permanece. Es como un viento que soplando y no sabes dónde va, pero si escuchas su sonido con poder te guiará, inigualable, incomparable, y dime quién como Jehová, aunque los cielos se conmuevan, siempre permanecerá. Gracias, Ricardo, gracias, muy buenos días, muy buen día tengan todos ustedes, con enorme gusto les saludamos desde Saltillo, Coahuila, México. Les habla el pastor Román García y como siempre es un gusto poder llegar a todos ustedes a través de Neuma Multimedia en este tiempo que lleva por nombre Nuevas son cada mañana. Grande es la fidelidad de Dios, nuevas son cada mañana sus misericordias y bueno, pues muy contentos, muy agradecidos con Dios por esta oportunidad y también por compartir este tiempo con el pastor Joel. Pastor, ¿cómo estás? Muy buen día, ¿cómo amaneciste? Pues, bien, gracias a Dios, muy bendecido y bueno, saludando a todas las personas que nos están escuchando, nos están viendo y bueno, pues invitarles para que podamos compartir este tiempo juntos y aprender, ser edificados en la palabra de Dios. Amén, amén, gracias a Dios. Ahí en los controles está nuestro hermano Ricardo Cuellar. Ájale. ¿Cooperas o Cuellar? Muy bien, mi hermano Ricardo, gracias por estar ahí, Dios te bendiga. Muy valioso tu servicio, lo sabes. Amén. Gracias a Dios por ello. Y bueno, teléfono en cabina 844-696-8450. Teléfono en cabina 844-696-8450 para mensajes y WhatsApp. Estamos en el 844-880-4873. Ahí se puede comunicar con nosotros. Y bueno, pues contentos ya listos para compartir este tiempo. Amén, amén. Agradeciendo por todos aquellos que comparten, que nos ayudan a etiquetar. Claro que sí. Le queremos también recordar que este 4 de diciembre hay una presentación de nuestra hermana Glenda García. Viene con sus cantos, apoye. Es un evento con causa en el Paraninfo del Ateneo. Ahí vamos a estar también participando nosotros un ratito. Pero invitados el próximo jueves de este al otro, 4 de diciembre. Vamos a estar ahí compartiendo el tema, para que nos acompañe a la iglesia, celebremos al Señor y podamos tener un evento ahí con causa, gracias a Dios que Él nos permite. Y pues listos, pastor, para compartir contigo
¿qué vas a poner hoy sobre la mesa? ¿Sobre qué vamos a ir? En el nombre de Jesús vamos a compartir la palabra, la buena palabra del Señor. Sí, bueno, hay algo que siempre la palabra de Dios es abundante, ¿verdad? Edificante en todo, y pasan los años y aunque disfrutamos la palabra del Señor, sigue dando más a nuestras vidas, sí. Fíjate, y una de las cosas que estaba meditando, me llamaba la atención mucho, es ahí en Juan capítulo 15. Todos ya reconocemos, identificamos esta parte de la Escritura, donde el Señor se refiere como la vid, así mismo, ¿verdad? Así mismo como la vid, pues ya haciendo referencias de en inicio, ¿verdad? De esta expresión del yo soy, ¿no? Que tiene que ver con la manifestación o la declaración de que Él es el yo soy. Obviamente pues no lo entendieron en su momento, pero a diferencia de las otras, creo que aquí el Señor es muy enfático en cuanto a quién es, y en específicamente en esta escritura, pues me llama mucho la atención que hay una palabra que se repite, una expresión que se repite constantemente, y es la palabra permanecer. El énfasis en cuanto a permanecer, y en que si bien Él es un Dios de gracia y de misericordia, que ha dispuesto, ¿verdad?, esa gracia para salvarnos, para salvación nuestra, y derramar promesas sobre aquellos que creen en Él, pues también es importante, entendamos que es necesario permanecer en Él. Sí, claro. Entonces me gustaría leer del versículo 1 al versículo 13. Así es. Y dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto le quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará, para que lleve más fruto. Amén. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí. Amén. Y yo en vosotros. Sí. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Amén. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, y se secará, y lo recogen y los echan en fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que os queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Amén. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Amén. Si guardareis mis mandamientos y permanecereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Vamos a terminar el ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre os lo dé. Amén. Esto os mando, que os améis unos a otros. Fíjate que finalmente el Señor viene explicando qué es lo que quiere decir, ¿no? Con todas estas cosas, y que finalmente la evidencia de no solamente estar en Cristo, sino que Cristo está en nosotros, porque esa es la regla completa, ¿no?
finalmente se manifieste a través del amor. Realmente el Señor, digo porque no hay duda de que hay millones de personas que creen en Dios, que creen inclusive en Cristo. Pero pues no solamente es creerlo, sino que no solamente estar en el Señor, sino que Él esté en nosotros, y lo que hay esa expresión de que realmente Él está en nosotros. Y finalmente pues es el amor, ¿no? El amor que es palpable y visible entre todos los demás. Entonces, pues yo creo que en este sentido, pues cuánta gente en el mundo no tendrá esa quizás esa convicción de creer en el Señor. Pero me llama mucho la atención porque lo repite 2 veces. Sí. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Así es. O sea, a lo mejor alguien puede creer en el Señor, pero es necesario que el Señor se manifieste en nuestras propias vidas. Amén. Sí, así es. Sin duda, ¿verdad? ¿Para qué? Para que pues se cumpla realmente el propósito por el cual Dios nos ha llamado. Amén. Fíjate que, amigos, en el capítulo 15, Jesús, hay que recordar que en este evangelio, que no es un evangelio sinóptico, que no es un evangelio que nos relata los acontecimientos cronológicamente hablando, es decir, conforme pasaba el tiempo, este es un evangelio diferente. El evangelio según San Juan no deja de ser un evangelio, no es más que una perspectiva de cómo Juan plantea acerca del Señor Jesús. El Espíritu Santo lo usa, pero algo que es muy interesante aquí es cómo empieza Jesús a platicarnos esta historia. Y la historia es que Él es la vid verdadera, su Padre es el labrador, y luego habla de los pámpanos en la vid, que es el lugar donde se dan los racimos. Así es. ¿Verdad? Y entonces menciona la vid verdadera, el labrador y los pámpanos. Y a partir de ahí nos va a platicar una historia, o una serie de mandamientos, una serie de ¿qué podemos decir? De datos que tenemos que tener muy claro para caminar con Él. Pero lo primero que me llama la atención, mi hermano, y amigos conectados, y aquellos que lo verán, es que Él define que Él es el árbol, Él es la vid verdadera. Hay que recordar que en Isaías, por ejemplo, si rápidamente vamos a hojear algunos pasajes, en Isaías nos platica de una canción, de una alabanza que se le compone a una viña. En el capítulo 5 de Isaías nos platica de una viña que debió haber dado fruto. Y en el verso 7 nos platica cómo este proyecto de viña pues no terminó funcionando por causa de los operadores de la viña, ¿verdad? Dice en el verso 7, ciertamente la viña de Jehová de los ejércitos es la casa de Israel. Y los hombres de Judá, planta deliciosa suya, esperaba juicio, y he aquí vileza, esperaba justicia, y he aquí clamor. Porque él plantó una viña, ¿verdad? Y él esperaba algo. Así es. Y resulta que obtuvo lo opuesto a lo que esperaba. Luego el Señor Jesús platica una parábola donde dicen, fíjense que un hombre tenía una vid, una viña, y la arrendó y no obtuvo los frutos, y les preguntó qué se debe de hacer con aquellos que... No, pues ya ellos dan su conclusión. Y ahora Jesús dice, yo soy la vid verdadera. Yo, de eso que se supo en Israel, de eso que planteé de la vid, yo soy la verdadera. Yo soy la verdadera. Amén. Y tendríamos que estudiar eso a la luz del árbol de la vida, que estaba plantado en el huerto, el árbol de la vida que está a los dos lados del río que sale del trono de Dios. Pero Él es esa vid verdadera. Ahora, es muy interesante porque la Biblia, lo primero que nos enseña aquí es colocar a cada uno en su lugar. Yo he estado enseñando acerca del cuerpo dotado
a los jóvenes y a la iglesia los martes. Y una de las cosas que tenemos que entender es quiénes somos nosotros y qué no somos. Y por ejemplo, en esta historia, Jesús es la vid verdadera, pero Él no es el labrador. No. El labrador es el Padre. El Padre es el labrador, pero el Padre no es la vid verdadera. Entonces, dependiendo quiénes somos, es lo que se espera de nosotros. Así es. ¿Ok? Entonces, si algo no está bien en la vid, Cristo Jesús no corta, Él no poda. El que poda es el Padre. Si algo no estuviese bien en la vid, nuestro Señor Jesucristo, la persona de nuestro Señor Jesucristo, no es el que limpia, el Padre es el que limpia. Entonces, entendiendo quién es cada quien, perdón por eso, pero entenderíamos cuál es la función de cada uno. Y dice, yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador, pero luego entran los pámpanos, y los pámpanos están pegados a la vid. Y es muy interesante porque no están pegados al labrador. No. Están pegados a la vid. Y nosotros, al ser los pámpanos, ahí es donde entra el tema permanencia. ¿Cómo podrías dar buenos resultados si no permaneces pegado al árbol? Así es. Porque la naturaleza es eso. Yo soy el pámpano, yo soy aquel donde se va a dar el fruto, pero no hay manera que se dé si no estoy pegado a la vid, si no permanezco. Y entonces a partir de aquí habla de cómo nosotros nos vamos a relacionar para con el Padre, pero nuestra relación es respecto a la vid, a Cristo. Por eso Jesús decía, nuestro Señor, nadie puede venir al Padre si no es por mí. La única forma de estar unido a Dios el Padre es a través de Dios el Hijo. La única manera de poder venir al Padre es a través de Dios el Hijo. Aquí mismo, ahorita regresamos al capítulo 15 si gustas, pero en el capítulo 17 de Juan, el Evangelio según San Juan, dice algo muy interesante. Muy interesante aquí en el capítulo 17. Por ejemplo, en el verso 22, ¿qué dice? (17:22) La gloria que me diste, yo le he dado para que sean uno. Sí. Y así como nosotros somos uno. Amén. La gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros. Fíjate, Él pide que seamos uno por la gloria del Hijo, por la savia del Hijo, vamos a llamarle así. Podemos ser uno nosotros, los discípulos, los hijos, pero ellos ya son uno. Nosotros nos podemos unir a través de Cristo, pero ellos ya son unidad. Ahora, aquí mismo en el capítulo 17, vamos a leer unos versículos antes. Dice, versículo... vamos a leer donde dice, como tú y yo somos uno también, así como leímos acá en el verso 22. No es que se me perdió el versículo. Es el 20, ¿no? A ver. Dice más el 21. Sí, 21, 20 y 21. Mas no ruego solamente por ellos, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Para que todos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, fíjate, en mí, y yo en ti. Él no nos está pidiendo algo que no se haya cumplido primero en la persona de Cristo. Claro. Cristo en el Padre y el Padre en Cristo.
Si nos está pidiendo que estemos unidos al árbol, es que nosotros no somos parte del labrador, somos parte del árbol. Y nuestra única manera de vernos a través del labrador es por la relación que el labrador tiene con el árbol. Y el árbol es Cristo. Y aquí Jesús dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo soy en ti. El Padre es en el Hijo, y el Hijo es en el Padre, que también ellos sean uno en nosotros. Ellos nos están invitando a su unidad. Así es. Para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros son uno. Fíjate el 23. Yo en ellos y tú en mí. Nosotros no nos relacionamos con el Padre, sino a través del Hijo. Por eso todo aquel que rechaza al Hijo, rechaza al Padre. Amén, amén. No hay forma. Nadie está unido al labrador. Estamos unidos como pámpanos al árbol. El único que está unido al labrador es el Hijo. Como tú y yo, le dice. Como tú y yo. Y eso es lo primero que tendríamos que entender, que cuando nuestro Señor Jesucristo plantea esta enseñanza de la vid verdadera, nuestra conexión al Padre es a través del Hijo. Así y es. Cuando nosotros desconocemos al Hijo, vituperamos, menospreciamos, rechazamos al Hijo, no tenemos nada que ver con el Padre. Por eso toda doctrina que no reconoce en Jesús que Él es uno con el Padre, que Él es Dios mismo, es una doctrina anticristiana. Así es. Toda doctrina que no reconoce que Jesucristo es Dios es del anticristo. Esto es tan fuerte, pero así es. No, es que Jesús es el Hijo de Dios. Sí es el Hijo de Dios, pero es Dios encarnado. No, es que Jesús fue un hombre, porque el Islam reconoce que Jesús es un profeta. Sí. Y doctrinas, sectas dentro del cristianismo reconocen. Sí. Pero a la hora que dices Jesús es Dios, no. Pero esa es la realidad. Nadie ha dicho las palabras que Jesús ha dicho, y solamente esas palabras tienen peso. Ahorita regresamos al punto de permanecer. Pero si no se establece esto, Paz, nosotros estamos unidos a Cristo y tenemos que permanecer y que Él permanezca en nosotros. Porque si no es así, no hay manera de estar unido a la unidad que tienen ellos dos. Pero tú vas a decir, ¿pero cómo el labrador está unido a la vid? Bueno, porque el labrador y la vid uno mismo son, pero se revelan a nosotros como labrador y como la vid verdadera. Y nosotros no podemos estar unidos al labrador. Hay una relación con el labrador en el sentido de que Él es el que poda, de que Él es el que limpia, Él es el que hace que lleve más fruto. Nuestra relación con el labrador es a través de la vid verdadera. Y aquí lo que estamos leyendo en el 17:23, la gloria que me diste, gloria recibida del Padre en el Hijo, yo les he dado para que ellos sean uno, pero así como nosotros sean uno. 23, yo en ellos. Nunca dice ellos en ti. Así es. Yo en ellos, y dice, y tú en mí, papá. Para que ellos sean perfectos en unidad. Eso es lo primero que hay que distinguir. Entonces, ¿qué soy yo en la vid verdadera? Yo soy un pámpano. Y me conviene, Paz, sí o sí, estar pegado a ese pámpano. Así es. Y que ese pámpano, y que ese árbol permanezca en mí con su savia, para que yo pueda dar fruto. Por eso el capítulo 15 está condicionado al permanecer. Pero nunca será el permanecer entre el Padre y el Hijo, porque ellos son la unidad perfecta. Así es. Sino que el permanecer es de los que estamos siendo incluidos en el Hijo, porque si no permanecemos, no participamos de esa unidad. Así es. Tenemos que permanecer en Él y Él tiene que permanecer en nosotros. Entonces, esa permanencia está condicionada
Aquellos que dicen, no, yo ya soy, siempre lo seré. Híjole. Lee las escrituras. Así es. Y teme. Y arregla tu vida. Y no menosprecies, porque la unidad perfecta no existe entre el Padre y nosotros. Existe entre el Padre y el Hijo. Y si nosotros permanecemos, y solo si permanecemos, podremos estar incluidos en el Padre, en el Hijo. Pero de otra manera no. Por eso nos ha dado su Santo Espíritu, para que permanezcamos en Él. Fíjate lo que dice, vamos a poner una separación aquí, antes de seguir con el tema del permanecer, que es muy interesante, pero hay que entender por qué se enfatiza tanto el permanecer. Es que nosotros estamos todavía como tambaleando, Paz. A menos de que permanezcamos hasta el fin. Amén, amén. A menos de que se haga la obra completa. Por eso la salvación tiene que iniciarse y consumarse, y si no, no existió tal salvación. Mira lo que dice, por ejemplo, en creo que es Colosenses. Vamos a Colosenses. Capítulo 2. Del 1 al 3. Colosenses 2. Pongan mucha atención en esta unidad. Pongan mucha atención en esta unión. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Amén. Ahora fíjate lo que dice ahí. Tengo una gran lucha por ustedes, por los de la Odisea, está hablándole a los de Colosas, y los que nunca han visto mi rostro. Una lucha también por nosotros, porque nunca nos había visto. No solamente habla de regiones, sino también habla de épocas. Lo que él va a enseñar le presentaba una gran lucha porque había algo que estaba tambaleando. Y él dice, para que sean consolados sus corazones, pero luego dice, unidos. Porque si no se da esa unidad, si algo se desprende, ya no hay vuelta atrás. Unidos en amor hasta alcanzar. Hay un hasta cuándo. Todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. En esa unidad están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Así es. Nosotros somos llamados a incluirnos en esa unidad. Por eso cuando alguien dice, es que vamos a unirnos, no. Ya estamos. La unidad la da el Espíritu. Vamos a guardar la unidad del Espíritu, porque la unidad la tienen ellos. Y ellos nos están incluyendo. Cuando digo ellos es porque nuestro Dios es un ser triuno. Es un Dios en 3 personas. Padre, Hijo y Espíritu Santo. De eso no le quede duda y no discutamos sobre eso, porque todo aquel que tenga otra doctrina ajena a eso es anticristiano. Se acabó. Así es del anticristo. No lo digo yo, lo dice la Escritura. Pero todos los que creemos que Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo, y estos 3 son uno, como también está testificado en el Antiguo Testamento, de este Dios que dijo hagamos, no dijo voy a hacer, dijo hagamos, ¿verdad? Y que este Dios que se testificó, oye Israel, Jehová nuestro Elohim, Jehová nuestro Elohim, que es un nombre plural de Dios, es unidad. Por eso cuando Dios le dice a Moisés lo que le comentó a Adán, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, y 2 se unirán, dejará el hombre a su padre, y se unirá a su mujer, y ya no serán más 2, sino unidad. Es la misma palabra que se utiliza para decir Jehová nuestro Dios, uno es. Porque es el Padre, es el Verbo y es el Espíritu Santo, y aunque son 3, son unidad. Lo mismo, el hombre y la mujer se unen, son unidad. Siendo 2, son 1. Bueno, la unidad es de Dios, la unidad es del Espíritu. Así es, amén. Y Él nos incluye la unidad, pero a través del Hijo. Y para esto el Hijo, siendo Dios, se manifiesta como vid. Porque Él es uno con el Padre. Pero Él se desprende a sí mismo, eso lo dice Miqueas, se desprende
Por eso se llama hijo, porque Él es el que se desprende, Él es la imagen visible del Dios invisible, para podernos mostrar al Padre, porque si no, le dijo al discípulo, muéstranos al Padre y no basta. Lo estás viendo. Porque es a través de Él que nosotros podemos tener comunión. Y por eso el énfasis, amigos, de la permanencia con Él. De sus palabras permaneciendo en nosotros, de nosotros permaneciendo, o sea, todo el mensaje que leíste, los 15, 16, 17 versículos, permanece, 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 que permanezcas, que mis palabras permanezcan, si yo permanezco, si fruto permanece. ¿Por qué condicionas toda la permanencia, Señor? Porque los que estamos en unidad somos el Padre y el Hijo. Ustedes están siendo incluidos a esta unidad. Pablo decía, yo tengo una gran lucha para que ustedes se mantengan unidos hasta alcanzar el objetivo. Porque si no se mantienen unidos hasta alcanzar el objetivo, pues los que están tambaleando son ustedes, no el Señor. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo el Rey, el Todopoderoso. Y entonces Juan 15 nos explica cómo la iglesia, no importa qué denominación tenga, porque algunos que dicen, no, yo no creo en esto. Le digo, yo cuando alguien me contesta, yo no creo, le digo, pues simplemente estás dando en el punto. Porque de que está escrito, pero tu fe no te da para creerlo. No es problema de Dios, es problema tuyo. No, es que yo no creo que los dones, yo creo que eso ya... Eso está escrito. El problema es de entendimiento. Así es. Y el problema de fe, porque no lo crees. ¿Verdad? Hoy en día muchos se ponen a estudiar y a documentar para justificar por qué no creen en lo que está escrito ampliamente testificado por Dios. Y se ponen a estudiar por qué no creo. Y yo digo, pues yo me debería pedir perdón, Señor, perdóname por no creer, porque al menos aquel papá dijo, ayuda a mi fe, dijo, no, tengo poca fe. Bueno, al menos eres honesto, pero si te jactas y te haces decir muy bíblico y muy escritural, y rechazas lo que está escrito, entonces ¿a dónde queda? Por eso Jesús empieza a platicar esta historia. Primero porque Él es la vid verdadera, no es Israel. Así es. No es Israel. Y amamos al pueblo de Israel y sabemos que Dios lo ha escogido y gloria a Dios, pero no es Israel. El árbol verdadero es Cristo. Así es. Cuando dicen, no, es que el olivo natural de Romanos. Bueno, pues si revisas las raíces, si buscas las raíces, es Cristo. Porque Cristo es la semilla, Cristo es el árbol, Cristo es el fruto, Cristo es la raíz. Las raíces son las santas, no el árbol, dice la Escritura. Entonces nosotros tenemos que entender, sí o sí, que la obra maravillosa de Jesucristo en nosotros, la obra maravillosa, está condicionada a la permanencia, al árbol, que es Jesús, a las palabras del árbol, pero no solamente que estemos pegados al árbol, Paz, sino que estando en el árbol, demos fruto. Oiga, si yo estoy pegado al árbol, soy un pámpano, y estoy para dar fruto, y no hay fruto, pues nomás estás bebiendo de la savia, pero no está habiendo ninguna consecuencia. Como diciendo, oye, pues si comes y bebes, pero no das fruto. No estás dando fruto. Y entonces entramos en un conflicto. ¿Por qué? Porque no entendemos que esa permanencia con el árbol, que es la vid verdadera, la parra verdadera, acá es muy común decirle a las vides, decirle parras, ¿verdad? Que eran las uvas. Claro. Pero está condicionado a que yo esté pegado a Él en mí, sus palabras en mí, y luego se dé su fruto. Cuando se da su fruto, aunque sea poquito, el Padre externo al árbol en ese momento lo limpia.
para que lleve más fruto. Porque el deseo del Padre es que demos fruto. Claro. Si no lo damos, nos vamos a meter en problemas, porque nosotros tenemos que entender que para eso estamos en el árbol, para dar fruto. Si no, no tiene sentido. Por eso es tan importante la permanencia. Dice aquí, todo pámpano, y dices, bueno, el pámpano es parte del árbol. Sí, pero él está dispuesto a que algunos pámpanos se pierdan si no dan fruto. Y eso es lo que vamos a leer a continuación. Claro. Y el Padre actúa con esos pámpanos cuando no dan el fruto. Diciendo, oye, estás en el mejor árbol, estás bebiendo de la savia, estás recibiendo de su espíritu. Por eso ayer que leíamos leí una palabra con mi hermano Pedro Luis en Hebreos 6. Dice, es imposible que los que gustaron del don celestial y los que participaron del Espíritu Santo y de los poderes del siglo venidero y recayeron, vuelvan a ser otra vez restablecidos para arrepentimiento. Oye, has bebido, has gozado, estás pegado a Cristo y luego te desprendes y luego tú pisoteas o vituperas al árbol. No, espérame. Cristo es el Verbo encarnado. Cristo es Dios mismo. Cualquier otra doctrina que no reconozca eso es hereje, es anticristiana, no tiene el testimonio de las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Entonces, cuán importante es entender esto, cuán importante es que nuestro Señor Jesucristo nos diga de frente, porque en un tiempo eso generó orgullo en la nación de Israel, no en todos, pero en el gran sector, como hoy en día lo está generando en la iglesia. No, es que yo soy de Cristo y ya salvo siempre salvo, y y vivimos nuestras vidas sin mostrar el fruto, sin mostrar la evidencia. Así es. Porque todo aquel que permanece en el Señor es bíblico, Dios permanece en él. ¿Y en qué se manifiesta? En el amor. Hasta tenemos un canto, ¿verdad? Sí. Que habla de eso. Que amando al hermano, amando al cuerpo. Por eso aquí dice, ya ustedes están limpios por la palabra. Qué hermoso, Jesús, gracias. Nosotros ya estamos limpios por la palabra. Sí, ya. La palabra ya te limpió. Porque estamos en él. Ojo, no es que la Biblia por ahí, las Escrituras por allá, ya limpiaron la tierra. No. La palabra de Dios ha limpiado a los que estamos en él. Amén. Porque entonces el mundo ya no tendría problemas, ni conflictos, ni guerras. No, pues ya Dios dio la palabra, antiguo y nuevo pacto. Ya el mundo está limpio. No. Ustedes están limpios por mi palabra recorriendo en ustedes. Como Pedro, ¿te acuerdas que dijo, báñame todo? Ese Pedro era bien extremo. O no quería que lo bañaran, lavaran los pies, o quería que lo bañaran todo. No, espérame, la palabra ya te limpió. Tú ya estás en el árbol, la savia, la sangre de Cristo, dice ahí en 1 de Juan capítulo 1, que si tenemos comunión unos con otros, Él está en luz, si tenemos comunión unos con otros, entonces tenemos comunión con Él que está en luz, y la sangre de su Hijo nos limpia, no nos limpió, nos limpió, nos limpia y nos sigue limpiando de todo pecado. Amén, amén. Pero eso es estando en el árbol, Paz. Así es. Porque ¿qué le pasa si usted desprende el pámpano? Bueno, por un tiempo va a estar verde, por un tiempo no se va a secar tan rápido. Pero cuando se seque ya nada más es para ser quemado. Sí. Y eso es lo que muchos no están entendiendo. Que muchos se apartan, muchos se separan, muchos fueron desprendidos, y lo único que queda en ellos es los resquicios de la savia. Pero cuando se acabe, porque Dios no emitirá juicio mientras haya savia en ellos. Así es. Pero mientras se seca, Dios tiene misericordia. Pero una vez que se seque, ya no hay vuelta para atrás. Así es. Por eso Hebreos 6 dice que los que recayeron, está hablando de los que ya se secaron.
Porque usted puede injertar. Nosotros somos ramas injertadas en el olivo, somos silvestres, pero nos cortaron verdes y nos pegaron verdes y el milagro ocurrió. Pero ¿qué pasa si agarras una rama seca y la quieres injertar en un árbol verde? No se va a renovar. Así es lo que está diciendo. Así es. Por eso, Paz, todo el énfasis que estás poniendo o leíste es en base a la permanencia. Permanece, que mis palabras permanezcan. Así es. Porque estar en la savia es disfrutar de Él, estar en el cuerpo de Cristo. Y entonces nos dice cosas como, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Permanezcan en mí. Pero ¿qué dice? Y yo en ustedes. Sí. Que esa vida permanezca en nosotros. Así es. Nosotros estamos en Él. Yo estoy en Cristo, pero Él está en mí. Su palabra está en mí. Su Espíritu Santo está en mí. Permanezcan en mí, yo en ustedes, como el pámpano no puede llevar y no lo da. El pámpano lo lleva. Quien da fruto es el árbol. Si usted corta el pámpano del árbol y le dices, ponte a dar fruto, no va a dar. Obviamente. Ya lo imposibilitaste. Solo lo puede llevar. Y lo lleva únicamente si está pegado. Así es. A la vid verdadera. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, ¿qué cree? Así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. No lo está diciendo claramente, Paz, no nos está engañando. Así es. Yo soy la vid, otra vez. A ver, ¿se acuerdan de la historia de Israel? ¿Se acuerdan de la viña del capítulo 5? Sí, yo soy la verdadera. Porque si leyéramos el capítulo 5, que no nos va a dar el tiempo, tenemos nada más una hora en estas ocasiones, pero en el capítulo 5 dice que Dios plantó una viña de vides escogidas. Pues agarró a un Samuel, agarró a un David, agarró a tantos hombres maravillosos en que el Padre realmente se mostró, pero el fruto que dieron no era de acuerdo a lo que Él plantó. Así es. El único que da el fruto de acuerdo a lo que Él es Cristo. Y nunca te va a fallar. Nunca vas a llegar y vas a decir, me produjo uvas agrias. Eso lo podemos hacer nosotros, lo puede hacer un ministerio, una denominación, un pastor, pero Él no. Por eso aquí dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en Él. Es condicionante. Así es. Y yo en Él, lleva mucho fruto. Y vuelve a decir, ¿saben qué? Es que separados no pueden llevar fruto. Y aquí la importancia también de estar en comunión con Él en la intimidad, Paz. O sea, ir al secreto, pero Así estar es. en comunión con el cuerpo de Cristo. Amén. Hay quienes se aíslan del cuerpo. Sí. No, yo con Cristo. No, si estás unido a la cabeza, estás unido al cuerpo. Así Congrégate. No, es que no encuentro la iglesia perfecta. Por favor, léeme las 7 iglesias de Apocalipsis y dime cuál de ellas no tuvo un error. Dime cuál de ellas. De la que más se testificó, has dejado tu primer amor. La otra, que estaba, Filadelfia, que estaba en muy buenas condiciones, tienes poca fuerza, pero fíjate. O sea, todas tenían, pero el problema no es la iglesia, el problema es permanecer en el árbol. Porque a final de cuentas, la vid verdadera es la que permanece para siempre. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no lo puedes mover, sino que permanece para siempre. Porque Él permanece para siempre y yo permanezco en Él, puedo permanecer para siempre. ¿De otra manera qué? No, ¿qué le dijeron a Éfeso? Fíjate, Éfeso es una de las iglesias con mejores características y le dijeron, arrepiéntate porque si no quitaré tu candelero en medio. Vas a dejar de ser iglesia. Es lo que le está diciendo. Vas a dejar de ser luz. Así es. Dice nuestra hermana Clara, mi hijo pequeño me predicaba esto hace poquito. Él estaba en la sala jugando y yo estaba con él, pero me fui a la cocina y fue por mí y me decía, no te vayas de mí, me decía, no te vayas de mí. Bueno, gracias. Nuestra hermana Clara y comparte, testifica. Es que la permanencia en Él y que Él permanezca en nosotros. Sin duda. Porque yo estoy pegado a Cristo. Y dice, Señor, no, yo no estoy en ti.
Tú dices que estás en mí, pero yo no estoy en ti, porque su palabra tiene que estar, pues. La savia del árbol tiene que estar en nosotros. Y entonces aquí vienen las palabras duras. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. Acuérdense, el pámpano no tiene nada que ver con el labrador, solo con el árbol. Así es. Pero la vid verdadera y el labrador sí son uno, nos dice en el capítulo 17. Nosotros no podemos entrar a esa unidad si no es a través del Hijo. Así es, amén. ¿Verdad? Así es. Y dice aquí en el verso 6, el que en mí no permanece. ¿Sabe quién no permaneció? Y le voy a dar este punto. ¿Sabe quién no permaneció? Nada más para que se dé una idea. Satanás. Satanás no permaneció. ¿Dónde dice? Aquí en el capítulo 8. Mire hasta dónde son las cosas, ¿eh? Sí. Satanás, nuestro adversario hoy en día, un día estuvo mejor que nosotros estamos. Se paseaba a los lados del norte, andaba para acá y para allá, y junto a las estrellas, en el monte me sentaré junto a las estrellas, y dijeron, vámonos para afuera. Pero mira lo que dice aquí en el capítulo 8 del Evangelio según San Juan. En el versículo 44. ¿Qué dice, Paz? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. No ha permanecido. Porque no hay verdad en él. Estuvo, pero no permaneció. ¿Por qué el Señor, le preguntan algunos, ¿por qué el Señor no lo manda de una vez al lago de fuego? Porque el Señor no se contradice, Paz. Porque hasta que el pámpano se seque, no lo echan al fuego. Así es. Ojo, que era un ángel poderoso, sí. Y cada vez viene a menos. Nosotros no somos ángeles poderosos, más rápido nos secamos que él. Sí, fue así. ¿Y por qué lo va a atar por 1000 años? Hasta que no se seque, no lo echa al fuego. Dios no hace eso. Fíjense lo que estoy diciendo. Ese ángel que fue poderoso y que estuvo en la verdad, pero no permaneció y que se paseaba y que andaba, fue arrancado. Y yo ya he explicado esto. Él cayó de donde se paseaba al cielo. Porque hoy tenemos lucha no contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones. ¿Por qué están ahí? Porque primero fueron aventadas desde el cielo donde estaban. Donde estaban fueron lanzados. Pero luego, ¿qué crees? Apocalipsis dice, y será lanzado, ¿a dónde? A la tierra. Y luego, ¿a dónde va a caer? Porque dice que va a venir contra gran ira. ¡Ay de los moradores de la tierra! Porque Satanás ha venido con gran ira. Porque ya no va a estar en el cielo. Ya no va a estar acusando a los escogidos. Va a ser lanzado a la tierra. Y luego de la tierra, ¿a dónde se va a ir? Al abismo. Y luego del abismo, ¿a dónde se va a ir? Al lago de fuego, segunda muerte. Está en una caída constante. ¿Quién le dice que ese 3 y Atlas que viene desde no sé dónde no es un ángel caído? ¿Quién le dice eso? Es otro tema, luego platicamos de eso. Pero el punto es que el enemigo viene cayendo. ¿Por qué Dios de una vez lo destruye? Porque Él no actúa así. Cuando algo se desprende de Él, Él espera que se seque. Y en el caso de la nación de Israel, me han acusado de promover la teología del reemplazo, cosa que nunca he dicho. Israel se volvieron huesos secos y Dios le pregunta al profeta, oye, ¿van a vivir estos huesos? Señor, tú lo sabes. Pues van a vivir. Y ya resurgió la nación de Israel. 1948. Y Dios tiene un trato con ellos, pero mientras se está tratando con los pámpanos. Con nosotros. Porque ya le dio una sentencia a esa vid. Ya le dio a ese viñedo. Ya le dio una sentencia. Pero de ahí algunos han creído, porque la iglesia, amados hermanos, surgió con una iglesia judía. Y luego el evangelio se esparció a todo el mundo. Y hoy parece que ellos son los que rechazan. Pero se va a acabar el tiempo para los gentiles, para que entremos. Y luego todo Israel será salvo. Como está escrito también en Romanos.
Pero el punto es el siguiente. Hoy nosotros somos desafiados a permanecer en Él. Amén. Hoy nosotros somos desafiados. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Fíjate el proceso de Dios. No permaneces en mí, serás echado fuera como pámpano y se secará. Y cuando se secan, los recogen. Y cuando los recogen, los echan en el fuego y arden. Esa es la obra de la destrucción. Así es. Por eso dice que aquí que el alma que pecare morirá. Hay un proceso de muerte, de destrucción. Pero primero no echa fruto, lo desprenden. Ya ser desprendido del árbol ya es. ¿Te pueden volver a reinjertar? Pues sí. Pero si ya te desprenden para que te seques, para recogerte, que te seques y te echar el fuego, hermano, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Yo pienso con algunos que tienen un tipo de teología que nunca se van a perder. Lea esto. Pues sí, obviamente. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. ¿Y qué va a esperar el Señor? A que se seque. ¿Y qué pasa con los secos? Los recogen. Y luego los echan en el fuego y arden. Así es. ¿Qué le va a pasar al enemigo? ¿Va a arder? ¿No lo van a echar al agua de fuego? Pero ese es el proceso. Se desprende. ¿Cómo caíste, oh lucero? Caíste. Pues estabas pegado a él. Exactamente. Hermano, si él que estaba pegado, que andaba allá, pues ahora nosotros que de repente andamos ahí de orgullosos y de pecadores y tratando de volver a lo que destruimos, paz. Porque Dios nos sacó de tantas cosas. ¿Vamos a recaer otra vez en ello? Pues no. Si de ahí nos sacaron. Exactamente. Por eso dice, si permaneces, y es una condicionante, no es una afirmación, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran. Fíjate qué maravilloso. Pidan lo que quieren, pero todo está en la permanencia. En Él y sus palabras en nosotros. Así es. Por eso, Señor, no nos dejes de hablar. Porque nosotros vivimos, nos alimentamos de tu savia. No solo vivimos de pan, de nutrientes, de proteínas, vivimos de tu palabra. Toda palabra que sale de la boca de Dios. Así es, amén. Verso 8, en esto es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto y seas así mi discípulo. Mis discípulos. Si no damos fruto, no estamos dando evidencia de ser discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado, permanezcan en mi amor. ¿Cómo va desglosando? ¿No? ¿Cómo es tan claro, Paz? Porque sin duda creo que pues el Señor sabía que muchas veces iba a usar su nombre en vano. Sí. Es decir, creyendo la gente que cree en Dios, pero no da ninguna evidencia. Sí. Y de eso hay infinidad de situaciones en la vida, o sea, hay millones de personas que quizás inclusive se despidieron de esta tierra pensando en eso, teniendo esa confianza. Engañados. Engañados totalmente. Y pues la sorpresa, ¿no? De que, oye, espérate, pues no eras parte de la vida. O te desprendieron hace un chorro y no te acuerdas, no te diste cuenta. Por ejemplo, hoy tenemos la fortuna de tener no solamente la Biblia en el libro, sino la palabra de Dios en todos los... Ya, o sea, la tenemos. La pregunta es, ¿cuántos la creen? ¿Cuántos la tenemos, pero a lo mejor no la creemos? No la obedecemos. O sea, las palabras no están en nosotros. No están en nosotros. Porque no hay la evidencia de que esas palabras sean temidas, amadas, atesoradas. Y entonces, pues es algo sorprendente lo que el Señor va desglosando de alguna manera, para que esa figura que Él está utilizando, que a lo mejor muchas veces se queda en la imaginación, se traduzca en una realidad que tiene que ser desarrollada en nosotros mismos y entender realmente qué es lo que Dios quiere. Sabemos que pues, a Dios no se le puede engañar en lo absoluto. Él sabe cuando hay fruto, cuando no hay fruto. Pero también ese fruto se pone en evidencia. Y tiene que precisamente porque, por ejemplo, brincándonos un poquito en el versículo 12,
y habla ya más directamente y dice, este es mi mandamiento. O sea, básicamente, este es el fruto. Bueno, porque dice, porque lo que va a seguir a continuación, que no hemos llegado ahí, es permanece. Primero dice en mi amor y luego dice en mis mandamientos. Pero dice mis mandamientos, no en los mandamientos. Exactamente. Porque Él tiene su ley. Él dio su ley ahí en el monte de las bienaventuranzas. Y uno de ellos es que permanezcamos en su amor, uno de ellos es que nos amemos unos a otros como Él nos ha amado, pero también es muy interesante esto, Paz. Así es. Si guardaren mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre. Hace diferencia entre los de uno y los de Él. Exacto, amén. ¿Quién cumplió la ley? Cristo. Amén. Yo me debo de mantener en obediencia a Cristo. No estamos en ley, estamos en la ley de la fe, la ley del Espíritu de vida en Cristo. Ahora, esto es muy importante porque el árbol no es Israel. Amén, amén. Otra vez, lo voy a decir con mucho amor, el árbol no es Israel. El verdadero es Él. Y por eso dice que el Señor pudo desgajar ramas y pegar ramas, porque el árbol es Él. Aquí lo refiere como una vid, en Romanos 11 lo refiere como un olivo. Así es. Pero el árbol es Él. Por eso muchos fueron desgajados y nosotros contra naturaleza injertados, pero dice, pero también puedo quitar al que injerté. Imagínate nosotros como gentiles, porque el árbol es Él, el que permanece es Él. Y nosotros tenemos el privilegio de ser incluidos a Él. Y el llamamiento a permanecer, nos queda, ya nos excedimos, pero tengo que terminar de leer el verso 10. Si guardaren mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Nadie cumplió la ley sino nuestro Señor Jesucristo. Así es. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y ahora empieza a dar mandamientos de Él. Este es mi mandamiento, que se amen unos a otros, no como a sí mismos, sino como yo los he amado. Entonces, qué maravilloso es la obra de Dios, qué maravilloso es su mensaje, cuán claro es. Hermanos, permanezcamos en el Señor, sus palabras permanezcan en nosotros, permanezcamos en su amor, guardemos sus mandamientos y demos fruto. Todo aquel que lleva fruto, el Padre lo limpia para que dé más fruto. Amén. Porque no es glorificado el Padre. Pues gracias, Paz, por esta lectura. Amén, y Dios nos bendiga a todos. Gracias, Ricardo. Nos vemos en la próxima. Ahí va la semana como que quiere y no quiere, pero vamos en el Señor. Dios los bendiga. Hasta la próxima. ¿Te sientes perdido en la oscuridad? ¿La incertidumbre te consume? Recuerda que hay una luz que brilla en la noche más oscura. La Biblia dice, la esperanza no defrauda. Dios es fiel y siempre cumplirá sus promesas. No pierdas la fe. La esperanza en Dios es la fuerza que te hará avanzar hacia un futuro brillante. Proyecto Esperanza de Vida y Salvación, Neuma Multimedia, transmitiendo esperanza y fe en Jesucristo.